La Dama de la Niebla, la leyenda maldita del río. En lo profundo de las montañas del sur de México, existe un pequeño pueblo rodeado por bosques densos y caminos de tierra que desaparecen entre la niebla. Es un lugar donde las noches son silenciosas, demasiado silenciosas. Los habitantes dicen que ese silencio no es natural, que algo antiguo respira entre los árboles y espera pacientemente a que alguien cometa el error de escucharlo. Los ancianos del pueblo siempre repiten una advertencia a los viajeros. Nunca camines hacia el río cuando la niebla aparece, porque si lo haces, podrías encontrarte con la Dama de la Niebla. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la leyenda. Algunos dicen que ocurrió hace más de 100 años. Otros aseguran que es mucho más antigua, incluso anterior a la fundación del propio pueblo. Pero todos coinciden en algo. Todo comenzó con una mujer llamada Rosalía. Rosalía vivía en el pueblo cuando aún era apenas un pequeño asentamiento rodeado de selva y montañas. Era conocida por su belleza, pero también por su carácter fuerte y su espíritu libre. Muchos hombres querían casarse con ella, pero Rosalía rechazó a todos. Eso provocó envidias. Y las envidias, en un lugar pequeño donde todos se conocen, pueden volverse peligrosas. Una noche, un comerciante del pueblo fue encontrado muerto cerca del río. Había marcas extrañas en su cuerpo, como si algo lo hubiera arrastrado por las piedras. Nadie sabía qué había pasado, pero alguien decidió culpar a Rosalía. Decían que practicaba brujería, que hablaba sola en el bosque, que caminaba de noche cerca del río. En cuestión de días los rumores se convirtieron en acusaciones, y las acusaciones en una sentencia, sin pruebas, sin juicio real. El pueblo decidió castigarla. La arrastraron hasta la ribera del río durante una noche fría, mientras el viento soplaba con fuerza entre los árboles. Rosalía gritaba que era inocente. Nadie la escuchó. La empujaron al agua mientras la corriente rugía bajo la luz débil de la luna. Pero lo más extraño ocurrió justo después. La niebla comenzó a levantarse del río. No era una niebla normal, era espesa, pesada, como si estuviera viva. Algunos aldeanos juraron que escucharon un grito proveniente del agua, un grito que no parecía humano, y entonces el cuerpo de Rosalía desapareció. Nunca fue encontrado. Durante semanas el pueblo intentó olvidar lo ocurrido, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fueron los sonidos, susurros cerca del río, pasos sobre las piedras mojadas cuando no había nadie. Luego comenzaron las desapariciones. Un pescador desapareció una noche mientras revisaba sus redes. Solo encontraron su linterna flotando en el agua. Un pastor que llevaba a sus animales al río también desapareció. Pero lo más inquietante fue lo que dijo un niño. El pequeño regresó corriendo al pueblo una tarde, pálido y temblando. Aseguraba haber visto a una mujer caminando sobre el agua, una mujer cubierta de niebla. Los adultos pensaron que era imaginación, hasta que más personas comenzaron a verla. Siempre aparecía de la misma manera. Primero llegaba la niebla, después el frío, y finalmente la figura. Una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre su rostro. Flotaba sobre el agua, moviéndose lentamente entre la bruma. Quienes la veían decían que sus ojos eran completamente negros, y que cuando hablaba, su voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Desde entonces, el pueblo comenzó a llamarla la Dama de la Niebla. Con el paso de los años, la leyenda creció. Algunos decían que la dama buscaba venganza, otros creían que estaba atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero los más viejos del pueblo tenían una teoría más oscura. Decían que Rosalía no murió esa noche. Decían que algo en el río la escuchó, algo antiguo, algo que vive bajo la corriente, y que ese algo le dio una segunda existencia, a cambio de algo más, el alma de quienes se acercaran demasiado. Durante generaciones, el pueblo aprendió a respetar la niebla. Cuando aparecía, nadie salía de sus casas. Las puertas se cerraban,
Las velas se encendían y los ancianos rezaban en silencio, porque sabían que cuando la niebla llega, la dama está cerca. Pero como ocurre con todas las leyendas, siempre hay alguien que no cree en ellas. Muchos años después, un joven llamado Ernesto llegó al pueblo. Ernesto no había nacido allí. Era hijo de un comerciante que había venido de otra región. Había escuchado la historia de la Dama de la Niebla desde niño, pero nunca la tomó en serio. Para él todo era una superstición, una historia para asustar niños, hasta la noche en que decidió demostrar que todos estaban equivocados. Era una noche sin luna. El pueblo estaba completamente oscuro. Ernesto tomó una linterna y caminó hacia el río. Al principio todo parecía normal. El sonido del agua, el crujir de los árboles, el viento moviendo las hojas. Pero después apareció la niebla. Primero fue una pequeña capa blanca sobre el agua. Luego comenzó a expandirse lentamente hacia la orilla. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió más frío, mucho más frío. Entonces escuchó algo, un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero el susurro volvió a repetirse, y esta vez dijo su nombre. Ernesto. El joven levantó la linterna y miró hacia el río, y allí estaba, una figura blanca flotando sobre el agua. Su cabello oscuro cubría parte de su rostro, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, negros, profundos, vacíos. Ernesto intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse lentamente. El agua no se movía bajo sus pies, parecía deslizarse sobre la superficie. Cuando estuvo a pocos metros de él, habló. Su voz era suave, pero helada. «Devuélveme lo que me arrebataron». Ernesto quiso correr, pero el camino detrás de él había desaparecido. La niebla lo cubría todo. Entonces la dama levantó una mano pálida y señaló hacia el bosque. «Sigue el camino, encuentra lo que me pertenece, y tal vez puedas irte». Ernesto no tenía elección. Comenzó a caminar. Mientras avanzaba entre los árboles, algo extraño ocurrió. El bosque parecía moverse. Las sombras cambiaban de lugar, y entre la niebla comenzaron a aparecer figuras, personas. Algunas estaban quietas, otras caminaban lentamente. Todas tenían algo en común. Sus ojos estaban vacíos. Eran las almas de quienes habían desaparecido, personas que habían sido llamadas por la dama, igual que él. Uno de ellos se acercó lentamente. Era un hombre viejo. Su voz era apenas un susurro. «No la sigas», pero ya era demasiado tarde. Ernesto siguió caminando, hasta que vio algo enterrado entre las raíces de un árbol enorme, un pequeño relicario de plata. Cuando lo tocó, escuchó gritos, cientos de voces, lamentos atrapados en la niebla, y entonces la dama apareció detrás de él, más cerca que nunca. Sus ojos lo observaban fijamente. Ernesto levantó el relicario con manos temblorosas. La figura lo tomó lentamente. Por un momento, el bosque quedó en silencio. Luego la dama habló por última vez. «Gracias, pero ahora debes ocupar su lugar». La niebla se cerró alrededor de Ernesto. La linterna cayó al suelo, y el joven desapareció. A la mañana siguiente, algunos aldeanos encontraron la linterna cerca del río, pero Ernesto nunca volvió. Desde entonces, quienes caminan cerca del río durante la niebla dicen ver algo nuevo, una segunda sombra entre los árboles, un hombre caminando sin rumbo, siguiendo siempre a la figura blanca que flota sobre el agua, porque la dama de la niebla todavía busca algo, algo que nadie recuerda, y cada vez que alguien se acerca demasiado, la niebla crece, las voces regresan, y otro nombre se suma a la lista de los que jamás volvieron. La campana de medianoche. Una leyenda maldita contada por generaciones. En lo profundo de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de montañas y bosques tan densos que el sol apenas tocaba la tierra,
Existía una iglesia antigua hecha de piedra negra. Nadie recordaba exactamente cuándo fue construida. Algunos decían que estaba allí antes de que el pueblo existiera, pero lo que todos conocían era la campana, una campana enorme, oxidada por los siglos, colgada en una torre que parecía inclinarse lentamente hacia el cementerio que la rodeaba. Durante el día permanecía inmóvil, silenciosa, como si estuviera dormida, pero a medianoche la campana sonaba, y lo más aterrador era que nadie la tocaba. Los habitantes del pueblo crecían escuchando la misma advertencia desde niños. Nunca mires la torre cuando la campana suene. Nunca salgas de casa a medianoche. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, respondas al tercer toque. Durante décadas nadie rompió esa regla. El miedo era demasiado grande. Las historias sobre quienes desobedecieron eran suficientes para mantener a todos encerrados cuando llegaba la noche. Sin embargo, como ocurre con todas las leyendas, siempre hay alguien que duda. Hace muchos años llegó al pueblo un joven llamado Mateo. No creía en supersticiones. Había viajado desde muy lejos buscando trabajo y una vida tranquila. Cuando escuchó por primera vez la historia de la campana, soltó una risa burlona. «Solo es una campana vieja movida por el viento», decía. Los ancianos del pueblo no reían. Uno de ellos, un hombre casi ciego llamado don Eusebio, le dijo algo que heló el ambiente de la taberna. Si solo fuera el viento, no sonaría 3 veces. Mateo no entendió. El anciano bebió lentamente de su vaso antes de continuar. La primera campanada despierta a los muertos. La segunda les recuerda quiénes fueron. La tercera busca a alguien que tome su lugar. El silencio llenó la habitación, pero Mateo seguía sin creer. Esa misma noche decidió comprobarlo por sí mismo. Esperó despierto en su pequeña casa de madera, mirando el reloj mientras las agujas avanzaban lentamente. Afuera, el pueblo parecía muerto. No había perros ladrando, no había grillos, ni siquiera el viento soplaba. Todo estaba demasiado quieto. Cuando el reloj marcó las 12:00, la campana sonó. Clon. El sonido atravesó el pueblo como un lamento antiguo. Mateo sintió una vibración en el pecho, como si el aire mismo hubiera temblado. Pero eso no fue lo peor. Desde su ventana vio algo moverse en el cementerio. Sombras, figuras oscuras entre las tumbas. Pensó que era su imaginación. Entonces llegó la segunda campanada. Clon. Esta vez el sonido fue más profundo, más cercano, y las sombras comenzaron a caminar, figuras humanas, saliendo lentamente de la tierra. Mateo retrocedió, con la piel erizada. Aquello no era posible, pero lo que realmente lo aterró fue escuchar algo afuera de su puerta, un golpe, toc, luego otro, toc, y una voz débil, casi como un susurro podrido por el tiempo. «Mateo». El joven se quedó congelado. Nadie en el pueblo lo conocía lo suficiente para visitarlo a esa hora. La voz volvió. «Mateo, abre». Su respiración se volvió rápida. Entonces recordó las palabras del anciano. «Jamás respondas al tercer toque». Pero la curiosidad es una cosa peligrosa, y Mateo cometió el peor error posible. Abrió la puerta. En el umbral había un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba gris como ceniza, sus ojos hundidos parecían mirar desde siglos atrás, y en su cuello colgaba una cuerda vieja. El muerto sonrió lentamente. En ese instante sonó la tercera campanada. Clong. El cadáver extendió la mano. «Gracias», susurró. A la mañana siguiente el pueblo despertó con un silencio extraño. La casa de Mateo estaba abierta, pero él había desaparecido. Esa noche, cuando llegó la medianoche, la campana volvió a sonar. 1 vez, 2 veces. Y cuando llegó la tercera campanada, alguien en la torre tiró de la cuerda. Los pocos que se atrevieron a mirar juraron haber visto una figura en lo alto de la iglesia. Un hombre joven,
con ojos vacíos y una cuerda atada a su cuello. Desde entonces la campana sigue sonando cada medianoche, y los ancianos del pueblo repiten la misma advertencia que se ha transmitido por generaciones. Si alguna vez escuchas la tercera campanada, no abras la puerta, porque alguien, del otro lado, solo quiere que tomes su lugar. Pero la historia no terminó con la desaparición de Mateo. Con el paso de los años comenzaron a aparecer detalles que nadie se atrevía a contar en voz alta. Algunas noches, cuando la niebla cubría el cementerio y la luna apenas iluminaba la torre, los pocos que miraban desde sus ventanas aseguraban ver dos figuras dentro del campanario. Una era la silueta de Mateo, inmóvil, tirando lentamente de la cuerda. La otra era más vieja, más oscura, como una sombra pegada a la pared de piedra. Algunos decían que era el antiguo guardián de la campana, el primero que quedó atrapado allí hace siglos, esperando el momento en que alguien más tomara su lugar. Los ancianos del pueblo también comenzaron a notar algo aún más inquietante. Cada cierto tiempo, cuando la campana sonaba más fuerte que de costumbre, alguien nuevo desaparecía. No siempre ocurría el mismo año. A veces pasaban décadas, pero cuando sucedía, la gente juraba haber escuchado algo antes de la medianoche. Pasos alrededor de sus casas, golpes suaves en las puertas y una voz susurrando sus nombres desde la oscuridad. Por eso, incluso hoy, cuando cae la noche en ese pueblo olvidado y el reloj se acerca a las 12, nadie sale de casa. Las ventanas se cierran, las luces se apagan y todos esperan en silencio, escuchando con el corazón acelerado, porque si alguna noche la campana llega a sonar 4 veces, los ancianos dicen que no será para llevarse a una sola persona. Será porque la torre ya no quiere un reemplazo, quiere todo el pueblo.